Señores, gracias por continuar con ustedes y nosotros. Como decíamos, desde el inicio del programa, hoy, como medio de comunicación, como programa de televisión, nos identificamos con resaltar la fecha que hoy celebramos, el día del natalicio de Juan Pablo Duarte y Díez. Y para hablar con eso, Fabián y yo no nos podemos poner a hablar de Duarte, no. Buscamos a alguien que realmente, con toda su experiencia, con todo su conocimiento y como se ha dedicado durante toda su vida a eso, a hablar de historia dominicana, recibimos con muchísima alegría y le agradecemos este tiempo al historiador Robert Espinal. Bienvenido al programa, es un placer. Muchas gracias, el placer es mío, sobre todo porque yo tenía mucho tiempo que no venía al canal y mucho tiempo que no compartía con Fabián. Y yo quiero sobre todo darle las gracias a Fabián por la distinción que me da de invitarme a su programa y desde aquí, ustedes y nosotros, compartir en esta fecha significativa en donde celebramos el natalicio de Juan Pablo Duarte. Hermano, gracias, Belardo. Ayer me distinguiste permitiendo que fuera a tu oficina y conversáramos. ¿Por qué? Porque Grisel parece que me oyó. Ni ellas ni yo somos autoridad como tú para tratar un tema como este hoy. La importancia, ¿por qué tenemos que hablar de Juan Pablo Duarte? Y tú sí sabes de eso. Tenemos que hablar de Juan Pablo Duarte porque Juan Pablo Duarte Díez sigue siendo un referente histórico y patriótico en la República Dominicana para todas las dominicanas y los dominicanos, porque él encabezó una lucha que dio al traste con la situación política del momento, el gobierno haitiano, y porque él pensó en un Estado que funcionara para todos y porque dio un ejemplo de civismo, de patriotismo y de honestidad que no solamente se manifestó en el presente, sino que ha trascendido en el futuro y por eso lo tenemos hoy presente. Que deberíamos tenerlo más presente de lo que es, porque lo tenemos presente en el plano puramente formal, pero todavía falta mucho para que ese Duarte llegue al corazón, al espíritu, al cerebro, al alma de todos los dominicanos, sobre todo los que están comenzando la vida de los niños, para que cuando lleguen a la adultez sean verdaderos ciudadanos y ciudadanas de bien. Duarte dio ejemplo de sobras, de su honestidad, de su responsabilidad, Exacto. de su entrega para esa causa. Exactamente. Empezando por la fundación de la Sociedad Secreta La Trinitaria, que era un grupo de hombres que él reclutó y que trabajaban en la clandestinidad. Había que trabajarlo así en ese momento porque se trataba de una sociedad que tenía un objetivo de carácter político. Sí. El objetivo principal, como dice en el juramento trinitario, cooperar con mi persona, vida y bienes, a la separación definitiva del gobierno haitiano, pero no se queda ahí, y dice, e implantar una república libre, soberana e independiente de toda potencia extranjera. No solamente de Haití, exacto, de toda potencia extranjera. Entonces, empezó el trabajo el 16 de julio de 1838 en Santo Domingo y se fue extendiendo. Fueron unos 6 años de trabajo solapado, callado, en secreto, clandestino. Tenía que ser así, dadas las circunstancias. Y eso hizo que contactara a mucha gente de todos los estratos sociales, muy especialmente los militares, porque hay que apuntar algo. Cuando se habla de la fecha del 27 de febrero, que la tendremos ya el próximo mes, 27 de febrero, y hoy comienza lo que hace muchos años lo declaró la Comisión Permanente de Efemérides Patrias como el mes de la patria, mucha gente a veces dice, pero yo no entiendo ese proceso, dice que con un simple trabucazo y ya, y no era tan fácil. No era tan fácil. Es que lo que sucede es que entre el 1838 y el 1843, el año previo a lo que ocurrió el 27 de febrero, se hizo un trabajo muy minucioso y en su mayoría los recintos militares estaban comandados por militares haitianos, pero compuestos por dominicanos. En el caso de Santiago era la Fortaleza San Luis, Alejandro Morrisset era el nombre del comandante que estaba depuesto en Santiago. El comandante haitiano. El comandante haitiano, incluso cuando
cuando se proclama la independencia el 27 de febrero, aquí se proclama ya en marzo, el 6 de marzo, rodean la fortaleza y le dicen, general, de ese preso que usted está detenido, él mismo bajó la bandera haitiana, wow, con lágrimas en los ojos, lindo, fue apresado y enviado en calidad de prisionero a Santo Domingo. Pero todo eso fue por un trabajo muy minucioso que hizo Juan Pablo Duarte, que peinó todo el territorio nacional, contactando con personas, incluso contactó, ¿saben a quién? Nada más y nada menos que a los hermanos gemelos Pedro y Ramón Santana. wow. Cuando Duarte va al Ceibo, con quien se encuentra es con el hermano de Pedro Santana, Ramón Santana. Con el que después iba a ser el anexionista, como son las cosas de la vida. Sí, eso tiene su explicación. Entonces, con quien habla es con Ramón. Cuando Duarte se va, llega Pedro Santana y le dice, mira, por aquí estuvo este muchacho de Santo Domingo, Juan Pablo, hijo de don Juan José Duarte y doña Manuela, y planteó esto y esto y esto y esto. Él fue a llevarle el mensaje separatista, independentista. Hay que decir que Duarte hablaba de separación y de independencia, porque hay un antecedente con José Núñez de Cáceres, con lo que se conoce como la independencia efímera, 1821. Entonces, es fama que Pedro Santana escucha a su hermano, apoya la idea, está de acuerdo con el proyecto, pero con una condicionante. Y dijo, sí, veo bien el proyecto y lo apoyo, pero yo mando. Era así. Pedro Santana, Pedro Santana y familia. Entonces, Juan Pablo Duarte, el aporte fundamental de Duarte está en dos cosas. Primero, en la fundación de la Trinitaria, porque Duarte, que era comerciante, vivía de eso, se daba cuenta de la situación social, política y económica del país y pensó que si el gobierno haitiano salía del país, entonces podrían haber más facilidades para que la vida social, económica y política y cultural se desenvolviera mejor, y por eso entendió que había que retomar el proyecto de Núñez de Cáceres, pero ya de una manera diferente, porque cuando Núñez de Cáceres declara la independencia con relación a España, el día 1 de diciembre del 1821, el nombre es Estado Independiente del Haití Español, un nombre como demasiado largo. Sí. Entonces Duarte retoma ese pensamiento, ese proyecto, pero lo adapta a las circunstancias que le rodearon a él, y entonces piensa en el nombre de República Dominicana, por eso el nombre aparece en el juramento trinitario. Entonces, tiene esta concepción, y el otro aporte está en un documento que se conoce como Proyecto de Constitución, que fue un proyecto bastante revolucionario, porque además de incluir los clásicos tres poderes del Estado, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, incluye un cuarto poder, que es el poder municipal. Duarte le dio una importancia real, capital, a los ayuntamientos. Por eso, los ayuntamientos del país pueden y deben, las dos cosas, pueden y deben rendirle un culto a Juan Pablo Duarte, porque gracias a él gozan hoy en día de un reconocimiento que a juicio mío no está tan elevado como debería de estarlo, pero por lo menos está ahí el antecedente, el precedente duartiano de ese reconocimiento. Se habla de que el cuarto poder es la prensa, pero yo quiero decir algo a propósito de que estamos aquí. Estoy en medio de dos comunicadores y hablando de uno de los mejores programas de la televisión de Santiago y el país. Dios mío. Que lo es, que es así. Ustedes y nosotros. Y yo complacido de estar al lado de mi hermano, mi amigo. Tú y yo somos amigos, y algo que me distingue y profesor de mis hijos. Eso me lo quitaste de la mente. Era yo que quería decirlo. Este programa es tuyo, síguete a la Era yo que quería decirlo. Era yo que quería decirlo, pero nada. Robert, esa pasión con la que hablas de Juan Pablo Duarte, wow, también la transmites en un libro que publicaste, Duarte como es. Se titula, pues tú lo leíste. Caramba. Entonces lo que quería decir era, a propósito de la prensa, siempre se dice que la prensa es el cuarto poder. Hay una película de Cantinflas, El Patrullero 777, cuando él llega a una fiesta, encierra todo porque hay un problema, no debe salir nadie, y un periodista le dice, usted no sabe lo que es el cuarto poder.
Y Cantinflas responde, usted no sabe lo que es no poder salir del cuarto. Entonces, ¿cuál es el punto? La prensa siempre dice cuarto poder. Yo me quedo pensando, ¿por qué la prensa o los miembros de la prensa se conforman con ser el cuarto poder del Estado cuando de hecho son y pueden ser el primer poder social? El primer poder social. Claro. Entonces, Duarte cumpliendo con una labor. Cumpliendo con una labor. Que a veces incluso, cuando en cualquier país del mundo, cuando las autoridades del Estado no escuchan a la gente, ¿dónde va la gente? A la prensa, a denunciar a los medios de comunicación. Entonces, Juan Pablo Duarte le dio esta importancia al poder municipal y ese proyecto de constitución de Juan Pablo Duarte hay que leerlo, hay que estudiarlo. Incluso Duarte le dio, a través de su proyecto de constitución, la categoría de ley a la propia independencia nacional. De manera que esos son los dos puntos fundamentales que le dan valor a la vida, a la obra, al pensamiento de ese gran dominicano que hoy, con su fecha natalicia, nos convoca a todos y quien en vida se llamó Juan Pablo Duarte Díez. Como historiador, ¿tú estás conforme con lo que se ha hecho hasta ahora? ¿Tú crees que el pueblo dominicano está viviendo realmente los pensamientos, los ideales del patriota Juan Pablo Duarte? Lamentablemente no. Lamentablemente no. Falta mucho para que ese Duarte cale en la mente y en el espíritu y en el corazón de todos nosotros. Hay que promoverlo más, pero más que una simple promoción a través de nombres de calles y de estatuas, es su estudio. La dama aquí, la bella dama aquí, me decía de la pasión, así como es, claro. Como tú me estás viendo aquí, si soy yo en las aulas, el hijo mayor de este caballero puede dar fe y testimonio de eso. Y los estudiantes me lo dicen, profe, pero usted le pone a esto. Y a través de esa pasión, entonces, esos estudiantes a quienes les habla y quienes tienen esa oportunidad, eso es aprendizaje, porque es que es parte de cómo ese profesor te puede hablar en un momento determinado de algo que conoce, pero cuando te lo dice y cuando te lo expresa de la manera en que usted lo está haciendo aquí, la idea necesariamente tiene que calarnos. Tiene que calarnos. Entonces Duarte se dio cuenta, Duarte percibió que el pueblo con el que él vivió en aquella época tenía una nacionalidad y por eso se preocupó tanto por ese aspecto. Hay una anécdota que lo dice su hermana Rosa Duarte, la autora del documento que se conoce como Diario de Rosa Duarte. Cuando Duarte sale en 1829 en viaje de estudios, hay que decir que Duarte leía mucho, estudiaba mucho, hablaba varios idiomas, aprendió esgrima, ciencias militares, política, geografía. Wow. Era una mente brillante. Era un gran hombre, definitivamente. Claro, no tuvo estudios universitarios, pero gracias a su sed de conocimiento y amor a los libros, pudo ilustrarse mucho. Entonces, en el trayecto, Duarte observa, era un jovencito de apenas 16 años, que el capitán del barco y el señor Pujol, un amigo de Juan Pablo Duarte, que había salido del país en compañía de su esposa, de sus hijos y de Duarte, el papá lo dejó ir porque era un amigo de casi familia. Exactamente, una persona de confianza, sí, lo que quiero decir. Se ponen a hablar de la situación política que impera en la parte este de la isla de Santo Domingo, el territorio de lo que es hoy la República Dominicana, y el capitán percibe que él está poniendo atención. Popularmente diríamos comiendo boca. Sí. Y le pregunta, y dime, muchacho, Duarte era un muchacho en ese momento, un adolescente apenas. Era la época en la que los niños y los adolescentes no podían participar en las conversaciones de los adultos. Para el patio mandaban a uno. Exactamente, nada más miraban a uno así, no se iba a ir corridito, aquella educación. Entonces, él le pregunta, y dime, muchacho, ¿a ti no te da pena decir que tú eres haitiano? Pero era lo lógico en ese momento porque era la nacionalidad haitiana. De hecho, en el pasaporte de Duarte, la nacionalidad era haitiano. Entonces Duarte le responde, yo no soy haitiano, yo soy dominicano. Entonces este adulto cuando ve que Duarte le responde, un muchachito. Exacto, se atreve a responderle y le dice, tú no tienes nombre, porque ni tú ni tus padres merecen tenerlos, porque cobardes y serviles inclinan la cabeza frente a sus dominadores. Frente a los dominadores, incluso dice esclavos, eran ex esclavos.
Entonces, es la propia Rosa Duarte que dice que en ese momento nació en la mente de Juan Pablo Duarte, en la mente de un jovencito de apenas 16 años, un adolescente, la idea de trabajar, luchar y no descansar hasta ver convertida en una feliz realidad el nacimiento, o más bien el renacimiento del Estado Dominicano, esta vez con el nombre de República Dominicana. Robert Espinal, historiador dominicano nuestro, qué orgullosos nos sentimos. Gracias. Nos ha dado una cátedra y me surge a mí la idea ahora de cómo se dedica el mes de la patria y nosotros lo hemos acogido así. Por eso algunos elementos escenográficos van a estar aquí. Excelente. Hasta el 27 de febrero. Excelente. Me ocurre la idea de, respetando tu trabajo, respetando tu compromiso, ver de qué manera podemos envolvernos para que durante el mes tú puedas estar con nosotros en un par de ocasiones más, enfocando, si tu trabajo y tu tiempo te lo permite, enfocando otros temas también importantes que Claro dieron que sí. al traste con la batalla, con el final, el 27 de febrero. ¿Qué tú crees? ¿Sería posible? Vamos a ver si mi horario de clase me lo permite. Ojalá que así sea. Aunque tengamos que grabarlo, Grisel y yo, de madrugada en la oficina de nosotros. Ay, Dios mío. Robert, El buena compromiso. universidad. gracias, hermano. Gracias a ti por invitarme y por darme la oportunidad Ojalá haber de tenido compartir. más tiempo para seguir Sí, compartiendo sí, más gracias. ideas. Me hace Este sentir pueblo muy bien. necesita mucha orientación. Claro que sí. Robert Espinal, historiador dominicano de Santiago, estuvo compartiendo con nosotros este momento. Seguimos con más, no se muevan.